Trae. La increíble historia de la hija de los próceres argentinos. Ah, mira, la increíble historia de las hijas de los próceres argentinos. Muy bien. No nos metemos solamente con los próceres, sino ahora con las hijas que habrán hecho esta. ¿Verdad? Como siempre, hasta los próceres renegaban con sus hijos. No vamos a renegar nosotros. Dale, para el Día del Padre. Próceres padres, y cómo renegaban algunos con sus hijos o hijas. A ver, lo vemos. Beto, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, y esta es una entrega más de Argentinos sin Domesticar TV. Esta columna que inauguramos todas las semanas, o con la que abrimos todas las semanas, así sería la expresión correcta, hablando un poquito de historia argentina, ¿verdad? Hoy queremos hablar de ese costado humano de nuestros próceres. Permanentemente estamos buscando esa beta, ese perfil, destacar más allá de los acontecimientos que generaron estas personas y que los hizo grandes en la historia y que marcaron una huella dentro de la historia argentina. Cada uno de ellos tuvo familia, tuvo sus hijos, nietos, con problemas, con defectos y con virtudes. Por eso hoy vamos a hablar de los hijos de. En este caso sería las hijas de. Entonces, que fue motivo de dolores de cabeza, orgullo, enojos, disputas familiares, como cualquier familia que vive su situación o su contexto en una época determinada, ¿verdad? Es decir, los problemas comunes y corrientes, que los hace justamente destacar, que nos hace, mejor dicho, destacar ese punto o ese costado humano de nuestros próceres. Y vamos a hablar entonces de las hijas de. Uno de los personajes que más se destaca dentro de la Revolución de Mayo va a ser Juan José Castelli, justamente, quien hace toda la oratoria y el fundamento político para justificar y argumentar la necesidad de un cambio, de la conformación de una junta de gobierno, y de hecho la va a integrar después. Bueno, Juan José Castelli pasó a la historia. Después, cuando la Revolución de Mayo se empieza a propagar por todas las provincias unidas del Río de la Plata, ex virreinato del Río de la Plata, a Juan José Castelli lo envían hacia el norte con una columna de un ejército con el objetivo justamente de consolidar la revolución. Y ahí va a tener una suerte dispar, va a tener una batalla muy importante con varios triunfos, un avance hasta que sobreviene el desastre de Huaki. No nos interesa a nosotros profundizar eso, ¿sí? Debemos decir que ahí justamente la figura política de Juan José Castelli cae en desgracia, debe retornar a Buenos Aires para ser sometido a un juicio, una especie de juicio político, y bueno, y pierde mucho de su sustento político dentro de la Junta de Gobierno, dentro de los hombres fuertes de la revolución. Y en ese marco, en ese contexto, se da también lo que se conoce como el enfrentamiento ya presente entre morenistas y saavedristas, es decir, aquellos que seguían a Mariano Moreno por un lado y los otros que seguían a Cornelio Saavedra. Es decir, si en algún momento a alguien se ocurrió pensar que era una originalidad hablar de grietas en estos tiempos, bueno, le vamos diciendo que ya para 1810 estaba dividida la cosa, ya en la primera Junta de Gobierno. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las hijas de? Bueno, parece que al pobre de Castelli, encima de que cayó en desgracia, que es sometido a un juicio político después del desastre de Huaki, encima, para peor, se le descubre que tiene un cáncer de lengua, pero le faltaba algo más. Su hija, justamente Ángela Castelli, de 17 años en aquel momento, se enamoró, como toda joven de aquella época, y no estaba mal, obviamente, de todo eso, de Francisco Javier Igarzábal. Hasta ahí, ¿qué tiene de malo? Nada. Pero resulta que Francisco Javier Igarzábal era un saavedrista declarado y Juan José Castelli era morenista. Entonces, toda esa realidad que le toca vivir a Castelli hace que se niegue rotundamente a que su hija tenga alguna vinculación con Francisco Javier Igarzábal, saavedrista declarado. ¿Qué pasa?
¿Qué va a suceder? Como en muchas familias ocurre, Ángela Castelli decide fugarse con el Francisco. Se fugan y, bueno, imagínense, Buenos Aires era un pueblo grande en aquellos tiempos, todo lo que era el alboroto y la comidilla diaria del morbo común. De 1810 tenemos en la actualidad, hoy serían los portales que estarían publicando la situación problemática de la hija de un político importante del momento, ¿no? Más allá de todo este problema que se estaba generando, para peor para Castelli, Ángela Castelli, de una personalidad bastante fuerte, decide casarse. Era común que una jovencita en aquella época, a esa edad ya se casaban, ¿no? Pero bueno, decide casarse, pero en secreto. No solo que se escapó, sino que se va a casar en secreto. Va a contraer matrimonio entonces con Francisco de Garzábal. ¿Y quiénes van a salir como testigos de ese casamiento? Antonio de Escalada y Tomasa de la Quintana. ¿Qué les dice? ¿Les suena de Escalada? Tomasa de la Quintana, bueno, justamente los padres de una tal Remedio de Escalada, justamente los padres de quienes va a ser después la esposa del general San Martín. Ellos van a salir como testigos de este casamiento que tenía toda la negativa de Juan José Castelli. Bueno, al poco tiempo el pobre de Juan José Castelli fallece, su hija sigue su vida, se va a casar en 3 oportunidades, va a enviudar y va a contraer matrimonios 2 veces más después de esta. Así fue este simple relato, cortito relato de la historia de Ángela Castelli. Pero nos quedamos con los testigos de la boda, Antonio de Escalada y Tomasa de la Quintana, que eran padres justamente de Remedio de Escalada, una jovencita que también más o menos tenía esa edad, que al poco tiempo, con la llegada de un teniente, un militar de carrera que venía de España, con un prestigio muy importante, que venía a ofrecer su arma y toda su experiencia militar para las fuerzas revolucionarias, el ejército independentista, un tal llamado José de San Martín. Parece que en estas tertulias muy comunes de la época, Remedio de Escalada lo conoce y se enamora de el capitanote, así como lo llamaba justamente Tomasa de la Quintana, que no lo podía ni ver a San Martín porque no lo consideraba apto para su hija ni de una familia tradicional e importante. Para colmo, Remedios ya tenía un novio reconocido y aceptado por la familia que parece que la piba lo pateó y se quedó con José de San Martín. La suegra no lo podía ni ver directamente. De hecho, hay una famosa anécdota que cuando se casan, San Martín, que no se llevaba bien obviamente con su suegra, le devuelve todo el ajuar que le había hecho la suegra, la mamá de su mujer, se lo devuelve diciéndole que él iba a ser quien iba a mantener a su esposa y que no debía depender de su familia. Es decir, esos bemoles, dimes y diretes y cuestiones y problemas que se presentan en cualquier otra familia. La situación nunca fue buena entre ellos. Fruto del amor entre Remedios de Escalada y José de San Martín en Mendoza van a ser Mercedes Tomasa de San Martín, Merceditas. San Martín va a cumplir con toda su campaña libertadora, va a ser el protagonista, va a ser uno de los grandes héroes de la guerra de la independencia de América, junto con Simón Bolívar, Sucre y otros más, O'Higgins, etc. Y cumple toda su campaña libertadora. Hasta que regresa, ya para 1820 en adelante, regresa y él decide definitivamente irse a vivir a Europa. Con lo que, bueno, hay una explicación política que no nos interesa hoy mencionar, ¿sí? Lo que pasa en su familia. Cuando San Martín regresa, se genera otro conflicto con su suegra, su esposa ya había muerto, Remedio de Escalada. Él decide llevarse a la niña a Europa. Imagínense, la abuela era quien la había criado
durante todos estos años, después sobre todo del fallecimiento de su hija, de Remedios. Se vive todo un drama familiar, hasta hubo una especie de disputa legal. En definitiva, San Martín era el padre y se lleva a la niña. Y en una de esas misivas que San Martín cursaba con algunas de sus amistades, describe su descontento con su suegra, con la abuela de la niña, diciendo que el exceso de cariño de doña Tomasa había hecho que la niña sea una especie de diablillo. Porque cuenta que en el viaje desde Buenos Aires hacia Europa se la pasó arrestada, entre comillas, en un camarote por los caprichos de la niña. Así es como también se puede justificar o explicar esas famosas máximas que escribe San Martín para Mercedita. Pero bueno, así después sigue la historia de nuestro prócer en Europa hasta que muere allá en 1850. Pero en esto podemos destacar también la historia de la hija de Juan Manuel de Rosas, una de las hijas de Cornelio Saavedra. Pero lo que queremos mencionar en estos dos ejemplos es el lado o el costado humano de nuestros próceres, y sobre todo refiriéndonos a las hijas de, ese término que es muy común también utilizado, o los hijos de, a veces cuando hablamos, ¿no?, los hijos de los famosos, en este caso serían los hijos de nuestros próceres. Bien, como siempre lo dejamos la puerta abierta para que quien le interese siga indagando, investigando y buscando en los libros de historia, que hay muchos y de muy buena calidad, y muchos que se publican en la actualidad, no solo los viejos libros de historia, sino los que se publican en la actualidad. Queda abierto, como siempre, la posibilidad para seguir charlando, indagando, y si sirve como disparador, bueno, estamos muy felices por eso. Desde ya, como siempre, muchas gracias por permitirme divulgar estos contenidos de la historia. Nos vemos el próximo lunes. Chao, Beto, gracias. Hasta el próximo lunes de Argentinos sin Domesticar. Hoy nos metimos con las hijas de los próceres, en este caso con la hija de